Diciembre tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas complicadas, sobre todo por las expectativas que le ponemos al mes de diciembre. Nos parece que tenemos que solucionar todo. Y bueno, con Roselyn López estábamos hablando de perdón y ahora continuamos con compasión. Uh-huh. Temas que están sobre la mesa, y si no están sobre la mesa, están adentro de nuestra cabecita, dentro de nuestro corazón. Porque capaz que no lo hablamos, ¿verdad? Sí. Pero seguramente todos estamos en esa idea de cerrar un ciclo. Nos empezamos a cuestionar, a ver, a observar. Y bueno, la vez pasada hablamos de perdón y hoy la idea es entrar en compasión. Pero no lo podemos separar, lo que hablamos el otro día con lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí, tal cual. De hecho, es un proceso que hago y invito a transitar en los grupos de trabajo, que podamos hacer como un primer proceso, porque la compasión es como la gran cosa que queremos alcanzar siempre. Exacto. Meditadores, yogis, religiosos también, ¿no? Sí, porque sí. es como un gran objetivo, ¿no? Eso de conectar con el otro desde un lugar que va más allá de la empatía, pero que incluye la empatía, que incluye la simpatía, ¿no? Y muchas veces tenemos esta idea de que la compasión tiene que ver con la lástima, y entonces es algo que ya ahí como que nos genera un rechazo, ¿no? Porque yo no quiero sentir lástima por nadie, ni tampoco que me tengan lástima. Exacto. Entonces, incluso nos puede generar hasta como enojo si alguien experimenta que otro está llegando como de determinada manera y se siente en un estado de lástima o de ser visto como con lástima desde otro lugar. ¿Qué es lo que lo diferencia, ¿no? En sí mismo? Y siento que me di a la tarea en realidad de desglosar esto para poderlo compartir de la mejor manera posible, porque la compasión viene a ser un sentimiento de tristeza que experimentamos al ver padecer otra persona. Exacto. Y entonces me fui a la raíz etimológica, ¿no? Me fui a hacer bien el desglose. Bien virginiana. Bien virginiana. Diccionario etimológico. No puede faltar en una biblioteca. No. Y entonces hay como 3 componentes, ¿no? El primero de la palabra es con, que tiene que ver con el significado de convergencia, de reunión. Después, patio, patior, que tiene que ver con padecer. Y por último, sion, es el último componente de la palabra, que tiene que ver con realizar una acción, ¿no? El origen, entonces, que compone es compasio, sería como el origen como tal de la palabra. Y eso empieza como a ir muy de la mano con lo que trabajamos en la terapia cognitiva. También desde la mirada de la terapia cognitiva hay 3 componentes que hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Por un lado, de la emoción, que nos representa la percepción de que estoy viendo que alguien cerca de mí y enfrente de mí sufre. Sentirme conectada con esa percepción del sufrimiento ajeno tiene que ver mucho con esto de la simpatía, ¿no? Claro. De la reacción que me genera el sufrimiento del otro. Entonces ahí vendría esto de la conexión, ¿no? Que claro, hablábamos al principio, la reunión que hablamos al principio del origen de la palabra. Después, una segunda fase conductual. Yo con esto que siento a partir de tu sufrimiento, de tu dolor, de que estás experimentando dolor, necesito hacer algo, porque si no se queda ahí en mí y eso también me genera un desagrado, ¿no? Y eso me lleva a comprometerme a tomar alguna decisión, a ayudarte para que lo resuelvas, a abrazarte solamente. Entonces esto va referido al impulso de acción, ¿no? Que era la última parte del componente de la palabra. Y después tenemos otra parte en la terapia cognitiva que tiene que ver con la cognición, con lo que pensamos, y entonces ahí viene como una parte de evaluación, ¿no? Y acá también entra la empatía. ¿Y qué es lo que evalúo, no? Principalmente atiendo el sufrimiento de esa otra persona, ¿no? Que está enfrente de mí, ese sufrimiento, ese dolor del otro. Después evalúo qué tanto está sufriendo. Y desde esa manera hago el tercer paso interior, mentalmente, de cuáles son los recursos y las condiciones que yo hoy tengo para poderte ayudar. ¿Cuál puede ser mi intervención? Exactamente. Que es fundamental eso. Entonces, en realidad se aleja bastante, si volvemos como al principio de lo que venía trayendo, que es esto de la lástima, se aleja bastante de eso. Muchísimo. Porque
hay una acción que te incluye, que resuena contigo, que también evalúa cómo estoy yo y que a partir de eso hago algo. Esto no es ni el voy a hacer por hacer, ni lo correcto, lo que se espera de mí en esta circunstancia, sino algo con lo que yo resueno. Y eso da lugar a la acción compasiva. Claro. Que es bien diferente a... Yo creo que a veces no soportamos el dolor ajeno, pero no lo soportamos porque nos resuena, ¿no? Entonces ahí es como, ¿qué hubiera querido yo que me hicieran a mí cuando me pasó esto? Que de repente no es lo que el otro necesita. Y está muy distante de lo que yo pretendo hacer con el dolor del otro y resulto invasivo. Entonces es todo un equilibrio la compasión, es mucho desafío y un gran trabajo. Y así mismo era a lo que iba, ¿no? Yo no puedo experimentar compasión si no he sido autocompasiva. Claro. Si yo no he pasado por mí estas mismas partes, ¿no? Exacto. Si yo no me he observado y resonado con esto que estoy atravesando, si yo no me he comprometido con hacer algo para salir de acá, para tener una acción relacionada, y si yo no me he evaluado en ese sufrimiento para ver qué recursos tengo para atravesarlos, ¿no? Entonces, las preguntas que nos invitan acá como a conectar con esto es podernos permitir, bueno, y si yo acá me paro y observo qué es lo que necesito en este momento difícil para mí, cómo puedo cuidarme mejor. Claro. Realmente en base a lo que necesito y lo que estoy atravesando. Y hay un concepto desde el yoga que es una gran enseñanza y me parece que es como la joya de la corona, que es ahimsa, que significa que tiene que ver con la no violencia, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho citar que es: si no puedo hacer nada útil, entonces por lo menos voy a hacer el menor daño posible. Tal cual. Conmigo y con los otros. Claro, sí. Y entonces eso nos invita a observar cómo yo hago para llevarme a lugares de violencia conmigo mismo, ¿no? Donde me sobreexijo. Y esto lo vemos en la colchoneta de yoga, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las relaciones. Cuando me extralimito, cuando no paro, cuando tengo que parar, cuando no escucho mi corazón. Sí, sí. Entonces, por eso la compasión tiene que ver mucho con el generar afecto primero conmigo misma, con el conectar con eso y reconocer que hay lugares de mí que probablemente han pasado por eso que se espeja en esa relación afuera. Pero que a su vez es necesario en un punto separar lo mío de lo del otro. Y si yo no he transitado estos lugares y no he entrenado esto en mí, es muy difícil que yo no me mezcle y, por ejemplo, me pase eso de ser invasiva. Claro. O que haga cosas por simpatía solamente y me quede ahí, resonando en tu emoción y en lo que capaz quisiera que fuera para mí, que en cierta parte nos ayuda, pero a su vez me pierdo de lo que realmente tú puedas estar necesitando. Porque no te estoy escuchando a vos, me estoy escuchando a mí misma. Exactamente, y es desde la mente también solamente eso, no desde el corazón. Entonces la compasión como que nos invita también a abrir ese espacio del corazón para recibir al otro. Y hay una cosa que acá también se incluye, que es la aceptación. Y la aceptación es como una frase que a veces utilizamos mucho sin entender que también es un proceso, donde aceptar implica recibir todo tal cual es. Y en eso... Todo tal cual es. ¡Buah! ¿No? Es muy fuerte. Muy fuerte. Siempre tratamos de intervenir la realidad continuamente. Y acá la invitación es ser un observador. Claro. Ve eso, obsérvalo, recíbelo. Sí, sí. Ve el sufrimiento del otro, obsérvalo y recíbelo. A ver qué te pasa, a ver cómo puedes nutrirte ahí con eso, con también tu propia experiencia que ya te nutrió y que también practicas. Y después desde ahí te mueves. Exacto. Pero aceptando que le duele, aceptando que te duele, aceptando que no sabes qué hacer algunas veces. Y lo que hablábamos cuando hablamos de perdón, que es inevitable el dolor, ¿no? Es inevitable. Yo cuando veo las cartas astrológicas de las personas, las cartas natales de las personas, a veces digo, qué vida en patineta, ¿no? Y a veces hay personas que les toca una patineta en empedrado y en subida. Es como muy compleja. Y sin embargo a mí me encanta ver eso. Pues digo, cuántos desafíos, cuántas pruebas, cuánto atravesar, como hablábamos el otro día desde el perdón, ¿no? Uh-huh. Y la compasión es como, es como sublime, ¿no? Es como, es lo que vos decís,
no dijiste el sueño del pibe, pero yo digo que es el sueño del pibe, porque realmente poder contemplar todo eso, observar todo eso y realmente no excederme en lo que pretendo, el que no me afecte y no quedarme, es todo es un trabajo personal continuo. Continuo, tal cual. A mí me gusta traer mucho la imagen de cuando estamos en un avión, viste que nos dan todas las indicaciones de los pasos a seguir en caso de una emergencia. Sí, sí. Y para mí la compasión y la autocompasión es como un poco ese entrenamiento, ¿no? Cuando nos dicen, si usted observa que hay una persona que a su lado necesita ayuda, por favor primero colóquese la mascarilla a usted y después colóquesela al otro. Entonces ahí nos vuelven a invitar a primero tenés que estar bien vos para poderte mover. Totalmente. Desde ahí, hacer algo de verdad, desde el sostén, desde el amor, desde la aceptación del otro. Sí, si vos no hiciste ese proceso, si vos estás perdido en ese camino, que también es necesario, ¿no? Y que a veces también implica haber pasado por recibir determinadas cosas en esos momentos de dolor propio. Claro. Si yo recibí rechazo o hacelo porque vos podés salir de ahí, más bien, bueno, sí, me tiraban para adelante, pero no le daban lugar a mi emocionalidad, probablemente voy a ir más como a la acción cuando ayudo al otro. Claro. Porque esa es mi experiencia también. Ahora, si yo me permito transitar por esto, paso por sufrimiento, como decíamos la vez pasada, ¿no? Me permito meterme ahí y después salir, que no quiere decir que me quede ahí dándole al sufrimiento, masticando esto y ser una sufrida de por vida, pero sí abrirme a ese lugar porque no va a pasar nada. Claro. De vuelta también recordando lo de la vez pasada, de la resistencia. Mientras más me resisto, más se queda este dolor, más se queda este sufrimiento. Entonces también eso es una elección. Total. Es inherente a la vida, pero también es una elección caminar por ahí y quedarme ahí, o caminar por ahí y pasar al siguiente lugar. Sí, sí. Porque siempre hay otros caminos alternativos una vez que me di cuenta y que hice los clics. Sí. Y es tal cual, es como cuando te hace es como ver la vida desde otro lugar, pero es un instante, es una iluminación que uno recibe, decir, es así, y realmente vas a ver muchos es así durante la vida, pero que tenemos que aprender a eso, ¿no? Yo me quedo con tu palabra, que la uso frecuentemente, que es el atravesar la situación, el no tener miedo, el no paralizarme, el poder, el atravesarla, el acompañarme, el perdonarme y el compadecerme y el sostenerme. Primero yo, no desde el egoísmo, sino del darme cuenta que si no soy útil para los otros. Si yo no estoy entero, si estoy lleno de curitas, ¿no? de cosas, ¿cómo yo voy a querer asistir? Primero, y lo dijiste del avión, es exacto, porque lo primero que te dicen es póngase usted el coso del oxígeno, después ayude que tiene al lado. Claro. Pero primero respira vos, porque si no, ¿cómo le ayudás? No vas a ser útil. Tal cual. Bueno, Rosalind, como siempre, agradecerte, sobre todo en estos momentos donde estas instancias son sumamente importantes, porque nos enfrentamos a ser muy exigentes todos, con todos y con nosotros mismos. Y ahí quiero como también compartir, me vino este gesto, el por favor tratarse con amor en este cierre de año. ¿Sí? Que este espacio sea para reordenar, pero también para permitirnos ver con absoluta compasión y abrazar todas nuestras partecitas que en este momento empiezan como a moverse un montón, y tratarnos con amor, hablarnos con mucha generosidad y bondad para poder entonces compartir este momento lindo y en familia. Sí, totalmente. Muchas gracias. A ti, a ustedes. Bueno, nosotros continuamos.